ese concepto de vibración por simpatía, yo diría que es uno que caracteriza mucho a la música de la India y que muestra mucho también esto que yo estaba contando recién, de que lo que uno lleva adentro es lo que hace resonar, lo que resuena con ciertas cuestiones que están afuera. Lo que uno lleva adentro tanto atrae a ciertas cuestiones que están afuera y las hace vibrar y manifestarse en el mundo exterior, así como también ciertas cuestiones que en el mundo exterior ya están ahí sonando, vibrando en cierta frecuencia, uno porque está en esa frecuencia se siente atraído y se acerca a eso. Manuel Villar Lifac es un multiinstrumentalista, compositor, arreglista y productor que ha trabajado con músicos de renombre y orquestas del mundo entero. Pero lo que más me atrajo de su labor es la forma en que utiliza a la música como un vehículo para enseñar espiritualidad. Oficialmente, Manuel, bienvenido a el podcast de Aquila. Y quiero empezar preguntándote, ¿cuándo hiciste esa transición de pensar, me gusta la música, toco música, voy a vivir de la música? Em, bueno, cuando tomé esa decisión fue cuando estaba concluyendo la escuela secundaria. Yo hasta ese momento sí estudiaba música desde que tenía 9 años, eh, y realmente con mucho amor y todo. Sin embargo, hasta que concluí la secundaria no me lo planteaba como un trabajo o como una profesión. Así que ese fue el momento en el que tuve que tomar la decisión. Digamos, llegó el momento de Mm. tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer y, y consideré que lo mejor es integrar lo que deseo, lo que me gusta, lo que amo, con aquello con lo que voy a ganarme la vida, el pan y todas esas cosas, ¿no? Pero tenías un ejemplo, porque hay veces en donde te dices, ya, los padres se va a hacer pobre mi hijo. ¿Qué pasó entonces cuando decidiste eso? Afortunadamente me tocó una familia en la cual mi decisión fue respetada y no cuestionada. Sí se me han realizado advertencias, ¿no? Como, bueno, sabes que estás eligiendo algo difícil. Mm. Sin embargo, siempre estuvieron de acuerdo con que elija dedicarme a lo que me gusta hacer. Por suerte fue así. Sé de muchos colegas que no corrieron esa suerte. En mi caso sí tuve la suerte de contar mucho con ese apoyo. Y una pregunta, tú tocas, bueno, me di cuenta que tocas un montón de instrumentos, pero quisiera de todas maneras que para que la gente que no te conoce sepa, que nos enumeres o nos digas, por favor, cuáles son todos los instrumentos que tocas y luego, porque me llama la atención, ¿por qué aprender tantos instrumentos? Yo empecé estudiando bajo eléctrico. Ese fue el primer instrumento que aprendí. Después, unos años después, con el mismo profesor me enseñó guitarra y aprendí algo de piano. Cuando tenía alrededor de 15 años, aprendí trombón y trompeta. Van 5. Y sí, son instrumentos, esos trombón y trompeta igualmente son instrumentos que ya no poseo y hace mucho que no toco. Los sé tocar, los puedo tocar un poco, pero la verdad que hace mucho que ya ni siquiera los tengo. Em, Luego, cuando empecé a estudiar música como una carrera, tuve que aprender piano obligatoriamente, lo cual me sumó mucho, por supuesto. Y, y cuando decidí especializarme en música como carrera, la especialización que elegí fue contrabajo, como instrumento principal. Entonces ese es el instrumento que más he estudiado y en el cual alcanzo un nivel más competitivo, si se quiere, en cuestión de performance técnica, por así decirlo, en lo que se refiere a ese aspecto puntual. Luego, ahí fue cuando viajé a la India en el año 2012 aproximadamente y aprendí a tocar el sitar, que es este que tengo aquí atrás. El que está al lado es un dilruba, es una especie de sitar, pero que se toca con arco. Esa es una adquisición reciente. Y en el medio aprendí violonchelo, algo de violín, y bueno, todos los instrumentos de cuerdas también que,
constan de una lógica muy similar, ¿cierto? O sea, mandolina, ukelele, charango, cavaquinho, laúd, son instrumentos que hay acá en casa y que los toco siguiendo una misma lógica. Yo la verdad que no voy a decir he estudiado mandolina, nunca estudié la mandolina, sin embargo la utilizo laboralmente para las producciones que realizo acá en mi estudio en Chord Music hace años. Es parte del repertorio instrumental que hay acá. Bueno, Bansuri también, que es la flauta de la India. Van como 15, nada más que sepas. Van como 15 instrumentos Sí, y cuando dices, por ejemplo, para que la gente se imagine, porque no, yo, cuando tú dices, bueno, puedo transferir lo que sé de la guitarra, quizás puedes transferir lo que haces en cuanto al ritmo, pero lo que está pasando con la parte de el acorde o en dónde estás apretando para producir una nota es distinto en cada instrumento. Te tienes que acordar de cómo hacer una nota de la en cada uno de estos distintos instrumentos. sí, bueno, claro, o sea, eh, de lo que siempre me he valido para hacer eso, de lo que siempre me valgo para hacer eso es de lo importante es comprender qué funcionamiento tienen esas cuestiones de armonía, de acordes, sobre qué lógica se apoyan, porque la música es toda una sola, es la misma. Después cada instrumento tiene sus formas en donde quedan repartidas las notas de una manera en particular, dependiendo de cómo se afina, de cómo están repartidos los casilleros, de cómo están repartidas las cuerdas. Si uno tiene claro el funcionamiento de la armonía y tiene claro ese instrumento simplemente cómo se afina, uno entonces tiene con qué deducir cada forma de cada acorde, ¿cierto? ¿Qué fue lo que te llevó realmente en un principio a aprender tantos instrumentos? Cuando la tendencia normalmente, no solamente en la música, sino realmente en cualquier otro lado, en la medicina, no es yo sé de todo, es yo sé del ojo y soy especialista de hecho en este problema del ojo. Sí, sí. Y en una primera instancia yo te diría que la curiosidad y el deseo de explorar distintos sonidos, ¿cierto? Esa apertura continua que resulta muy atractiva. Ahora, sostenidamente en el tiempo, yo nunca hubiera hecho algo durante tanto tiempo y llegado a un nivel tan abarcativo de la cuestión simplemente por curiosidad durante tanto tiempo. ¿Se entiende? Si yo lo hubiera evaluado contraproducente. Lo que pasa es que cada instrumento que yo sumé al repertorio de instrumentos que estudio me hace notar lo que me aporta respecto del anterior. O sea, cada instrumento nuevo que aprendo me aporta respecto de los instrumentos anteriores que ya toco, así como también me aporta respecto de una visión más abarcativa de la música en general, más integrativa, más que me permite también entender mejor a mis colegas instrumentistas, que me permite comprender mejor también a la hora de componer una obra multiinstrumental, comprender las dinámicas realmente desde un punto de vista mucho más vivencial de cada instrumento. Y, y también esta cuestión que vos nombrabas antes de que, bueno, cada instrumento que uno aprende es más fácil que el anterior porque uno ya tiene un entrenamiento en lo que es no solamente un instrumento en sí, sino lo que es el entrenamiento en aprender un instrumento, que es un entrenamiento aparte. Porque uno cuando va estudiando el instrumento también va aprendiendo a estudiarlo. Entonces, cada instrumento que yo agarro, me doy cuenta que tengo muy claro, muy rápidamente, qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que sí, y se me hace mucho más llevadero el aprendizaje del instrumento. Agarro un instrumento nuevo y en pocos días ya estoy pudiendo hacer algo digno de grabar, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no hacerlo? Porque cada uno es más fácil, cada uno me aporta sobre los demás y cada uno aporta al repertorio lo que puedo meter en una grabación, en una producción de aquello que es en lo que me especializo yo, que es en la integración de instrumentos de distintas culturas, de distintos sonidos, la integración de esas sonoridades y de las músicas de distintos lugares del mundo, que es lo que hace a un factor diferencial que la gente también busca en las producciones que hago yo. ¿Y qué has encontrado porque tú enseñas también a tocar instrumentos, qué ayuda más a una persona a dominar el instrumento? Tiene que primero quizás ir
teoría y solfeo, ¿sabes? Aprender de una manera súper estructurada, estas son las escalas, estos son los acordes, esta es la ronda de cinco, o sea, toda esta teoría musical, o, y te lo digo porque eso es lo que a mí quizás me alejó por mucho tiempo de la música, y finalmente yo retomé mis ganas de tocar piano tratando de tocar una canción, y eso fue lo único que me atrapó y me regresó otra vez a querer tocar un instrumento. Y me pregunto si yo soy único en esa forma de aprender y qué has aprendido tú de aprender a tocar instrumentos entonces. Mira, lo primero que voy a decirte es que lo más importante a la hora de aprender a tocar un instrumento y lo que va a hacer que seas más eficiente a la hora de hacerlo es eh, cierta, cierto dominio sobre uno mismo. Es muy importante comprender, cuanto antes mejor, comprender qué pasa con uno como persona a la hora de aprender algo. De aprender un instrumento o de aprender cualquier cosa. Em, a lo largo de todos estos años enseñando también, es muy notorio que las personas son muy distintas y que lo que le puede funcionar muy bien a algunas personas no es precisamente lo que pueda funcionarle muy bien a otras. Algunas lo intelectual, lo teórico, la apoyatura sobre lo teórico puede ser muy provechoso y en otros es algo que desvía más que otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de eh, sistematizar rígidamente lo que uno tiene que hacer, porque lo que le funcionó muy bien a otro puede ser totalmente contraproducente para otra persona. ¿Sí? Ahora, vos decís a la hora de tocar un instrumento, también te lo podría responder rápido, a la hora de tocar un instrumento, bueno, tocar el instrumento, o sea, tenés que tocar. Claro, Estudiar lo teórico puede ser un- una ayuda muy grande, especialmente también para avanzar respecto de cuestiones un poco más complejas cuando uno ya lo sabe tocar, cuando uno ya lo claro, está tocando. Ahora, a la hora de los inicios, cuando se trata de inicios musicales y en donde uno tiene que entrar en ese mundo, yo aconsejo mucho estar tocando más allá de lo que uno entienda o no. Ahora, sí me pasa mucho que veo casos en los que cierta apoyatura sobre algo teórico hace que la persona entre más, porque la persona tiene una predilección por lo que es hemisferio izquierdo, por lo que es entender intelectualmente las cosas. Entonces, que tenga cierta base de eso puede ayudarle a generarle también el interés claro. en estar tocando porque entendió tal cosa. Sin embargo, hay que tener cuidado, es un arma de doble filo porque alguien que se inclina demasiado por ese tipo de intelectualizaciones, es muy fácil que se pierda en eso y que se pase toda la clase hablando de y pensando en las cosas que rigen sobre lo que está haciendo en vez de hacerlo. Claro, Entonces, aunque uno tenga cierta predilección, sí, lo puede usar a favor, pero eso mismo que une puede separarte. Eso mismo que puede unirte a lo que querés tocar puede separarte. Si no entendido, lo considerás como algo que puede llevarte de las narices a donde quiere. O sea, no entendido. sé si me explico. Sí, Puede pasarte que se nota mucho también cuando la persona ya de esa intelectualización hizo demasiado y no lo puede atravesar y no puede tocar 2 segundos seguidos. Se ponen a tocar y a los 3 segundos dice, ahí me equivoqué porque la digitación del acorde en realidad no le... bueno, no, pero pará, no me expliques por qué te equivocaste. Tocalo de vuelta. Se nota cuando le surge mucho rápidamente al cruce la intelectualización en función de no tocar al final. mm. Seguramente que personas que no son músicos estarán pensando en cómo se aplica eso en su, porque es algo que se aplica en cualquier profesión y en cualquier tipo de performance. Pero esta idea, retomando un poco de tocar muchos instrumentos, que nuevamente no es algo muy, muy común, seguramente sirve para un compositor. Me pregunto cómo fue la acogida que tenían tus colegas, ¿verdad? Y el mundo de la música en general, ante una persona que en vez de continuamente irse por un instrumento y tener maestría sobre él, eh, tenía maestría sobre uno más o menos y luego decía, bueno, ya, listo, ya sé con tocar el contrabajo, que es lo próximo. ¿Cómo hacía la gente para contratarte o no contratarte si necesitaban a alguien, a un músico? Dice, bueno, este es trompetista, este es guitarrista. Manuel, ni idea de lo que es.
Sí. Bueno, durante muchos años fue muy mala la recepción, digamos, ante eso, ante tal diversificación o ante mi predilección por abarcar demasiados, no solamente instrumentos musicales, sino también estilos musicales dentro de un mismo instrumento. Cuando yo empecé a trabajar de la música, con lo que más trabajaba era con el contrabajo, por supuesto, que era y sigue siendo el instrumento en el que más especializado estoy. Pues a la hora de contratarme para una grabación o para un concierto en vivo o algo así, sí tenía cierto nivel de competitividad en el mercado, digamos, ¿no? Contrabajístico. Ahora, yo estaba tocando contrabajo clásico, y luego eh, hice la especialización de jazz en el Conservatorio Manuel de Falla y me puse a trabajar mucho con el jazz. Y al mismo tiempo empecé a trabajar muchísimo con el tango. Estaba tocando mucho tango y realizando giras internacionales y todo. Y cuando veían que yo realizaba una gira internacional con el grupo de tango, notaba que mis colegas jazzistas me convocaban menos a los trabajos. ¿Sí? Entonces de repente algún amigo, yo veía que había tocado con algún contrabajista en algún concierto, un amigo que de repente solía convocarme a mí. Yo le decía, che, qué raro que fuiste con tal si venimos tocando juntos hace un montón. No, pero no quise llamarte porque yo ahora vi que andás mucho con lo del tango, viste que estás tocando mucho tango y bueno, estaba queriendo hacerlo con alguien que esté más metido en el jazz. Ante lo cual yo decía, bueno, yo no es que por estar haciendo tango esté menos metido en el jazz, digo, sigo tocando jazz igual de bien que siempre. Y después lo mismo me pasaba a la inversa. Eh, Iba a alguna milonga, iba a tocar y decía, y alguno me decía, bueno, pasa que vos estás haciendo más jazz también, quizás como no estás tan en la movida tanguera. Y así, de cada lado estaba esa demanda, que es una demanda también que está muy presente en la sociedad toda, de que te especialices muchísimo, muchísimo en un área. Que te especialices muchísimo en un área y seas el hiperespecialista en contrabajo, en música académica, específicamente del periodo barroco y de época con cuerda de tripa. Y bueno, haces eso. Cuando en realidad en la vida no hay áreas. O sea, ni en la música ni en la vida hay áreas. Las áreas que puede haber son imaginarias, digamos, son una ilusión. Pero todo puede verse holográmicamente en cada cuestión. ¿Tú crees que esto es solamente una cuestión genética tuya o crees que hay parte de la cultura que absorbiste de tus padres que te hizo curioso por no solamente distintos instrumentos, sino también distintas experiencias culturales, que eventualmente te llevaron a la India, que es lo próximo que te quiero preguntar también? Claro, la curiosidad es dada, es algo que vino dado en mí, ¿cierto? Lo que sí podría decirte que no es dado es la decisión de continuar con lo que yo considero que es mejor, que es la integración y poner en práctica esta cuestión de decir que no hay áreas, que no hay áreas en la vida y que no hay áreas en la música tampoco, que la música es una sola. Porque yo no es que voy a hacerme el iluminado de que en ese momento yo lo tenía tan claro. Yo reboté mucho contra esa demanda durante muchos años de la especialización. De hecho, me especialicé muchísimo en el contrabajo. Así como también me especialicé muchísimo en el tango en su momento. Tengo mucha carrera con eso. Y hubo periodos bastante largos en donde no es que yo me dediqué demasiado a la integración de todos estos sonidos. El hecho de haber puesto todas mis fichas ahí es algo relativamente reciente. El hecho de haber puesto todas las fichas ahí, ¿cierto? Sí, es algo con lo que venía coqueteando hace mucho, eh, pero no había tomado la decisión de que eso sea un factor diferencial. ¿Se entiende? Sino que era, Claro. bueno, algo que me gustaba y que mientras tanto hacía y tal, sí, yo era contrabajista de tango y en el medio viajé a la India y aprendí el sitar porque me súper interesaba y todo, pero seguía siendo un contrabajista de tango. Y ahí de vuelta, bueno, pero ahí vi que estás con todo el vuelo ese de la India, estás ahí tocando el sitar, como ya, ahí ya como que se alejó más todavía, ¿no? Fue más notorio todavía esa energía en contra que Ujú. detonó Y, que yo y estuviese haciendo música india.
Aprovecho entonces para preguntarte, ¿por qué la India? ¿Qué estabas buscando allá? Bueno, siempre tuve una inclinación por lo espiritual y practico yoga y meditación desde bastante chico. Fue a través de casualidades, porque en mi familia no es que la espiritualidad y ese tipo de prácticas más orientales fuese algo muy presente, ¿eh? Pero por casualidad llegó a mi casa un libro de Indra Devi, que es una maestra de Hatha Yoga, y aprendí a hacer yoga con ese libro. Me acuerdo que leí el libro y hacía las asanas y me gustaba. Y fui aprendiendo pranayama y distintas técnicas, reiki, distintos tipos de cuestiones. Y cada vez me iba dando cuenta, cada vez iba dándome más cuenta de que hay cosas ocultas a develar en el universo y en la lógica del universo y de la vida de cada uno. Eh, Siempre fui teniendo cada vez más la certeza de que había algo más ahí. Y la India me resultó especialmente atractivo porque también yo de chico tenía contacto con sonidos de la India, especialmente a través de los Beatles. Em, en donde en donde estaban integrados los sonidos del sitar, y en casa también había algunos discos de vinilo de Shakti, de John McLaughlin, con Zakir Hussain, y también de Jean-Pierre Rampal y de Yehudi Menuhin con Ravi Shankar, y ese tipo de cuestiones había dando vuelta en mi casa. Entonces yo ya tenía el oído un poco ablandado a esos sonidos, pero bueno, tenía ya ese interés por esos sonidos, y en ese viaje a la India se me aparecía una posibilidad de integrar dos cuestiones que me interesaban mucho, que era espiritualidad y música. Más puntualmente estaba interesado en cuestiones técnicas espirituales, que es lo que fui a aprender ahí. En definitiva, lo que aprendí ahí fueron ciertas técnicas, y al mismo tiempo un interés de encontrar un instrumento, un sitar, y integrar ese sonido a mi repertorio, digamos. Eh, y bueno, se encontraron esas dos cuestiones en ese viaje. Eso fue muy interesante también. Cuéntanos un poco de tu experiencia. O sea, ¿qué encontraste en la India? Primero, de eso que estabas buscando, ¿con qué te encontraste que te haya sorprendido? ¿Y qué tipos de experiencias nos puedes contar con las que no te estabas esperando, que quizás también te nutrieron? Sí. Eh, yo te diría que lo más característico de la India, lo que me quedó más característico y que muestra mucho algo de lo que fui a buscar, es que la India tiene cierta característica muy particular, tiene cierto poder medio místico, de que uno cuando va a la India se encuentra mucho ahí afuera de uno mismo, digamos, ¿no? En el afuera, en el lugar. Se encuentra mucho con lo que uno lleva adentro. Es muy común escuchar experiencias diametralmente opuestas de los viajes de cada persona por la India, ¿sí? Em, Gente que va y te cuenta que la India es de una manera y que le pasó esto y que fue terrible y que lo quisieron estafar y que todos allá son unos sinvergüenzas y no sé qué. Y gente que te dice, bueno, más como me pasó a mí, de qué generosa que es la gente y qué buena y qué inocente que es. Y en India es toda una hermosura y los aromas y las comidas y qué sé yo. Es un lugar donde hay un nivel de caos inmenso y un nivel de energía inmensos, y, y puede verse la simetría en espejo que surge cuando uno viaja ahí. La simetría en espejo que está en cualquier lado, ¿eh? No digo que allá esté y acá no. Esto es así en cualquier lugar donde uno esté. Pero cuando uno está en un lugar que es totalmente nuevo, de una cultura absolutamente diferente, y que es un lugar que tiene particularmente muchísimo caos, entonces surge más esa cuestión, es más notoria, porque uno también está con los ojos más abiertos y con las orejas más abiertas, escuchando y atendiendo a qué está pasando en este mundo nuevo y totalmente distinto. Y también ese nivel de caos permite que surjan más cosas diferentes. Digamos que si uno va a un lugar demasiado ordenado, uno viaja a Suiza, quizás no hay tanto lugar para que se manifiesten cuestiones inesperadas, ¿cierto? Para darte un ejemplo muy
muy concreto, me subí a un tren en la India, a hacer uno de esos viajes en tren que duran 48 horas de repente, de una punta de la India a la otra. Y yo iba de un ashram en donde había estado haciendo unas prácticas de silencio, de muchos días y meditación y todo, yendo hacia Varanasi, que es en donde yo planeaba comprar el sitar y estudiar sitar durante un mes aproximadamente. Y en ese viaje de tren, yo estaba yendo hacia una ciudad donde tenía un boleto de tren que me había costado muchísimo conseguir para ir a Varanasi desde ahí. En ese viaje de tren había unos indios ahí charlando y me hice amigo, porque son como compartimientos el tren, ¿no? Entonces uno de repente viaja con 6 personas en un compartimiento. Y fui haciéndome amigo de ellos. Y en un momento me dijeron, Manuel, nosotros estamos yendo a Sagar a un casamiento, al casamiento de mi primo. Queremos que vengas al casamiento de mi primo de invitado de honor. Queremos que vengas con nosotros. Para venir, tenés que bajarte con nosotros en la próxima estación. Una estación que estábamos a 5 minutos de la estación. Entonces yo les decía, no, pero es imposible. O sea, además de que los acabo de conocer, digo, yo ya tengo un boleto para combinar de acá de Mogulsaray para ir a Varanasi. Compré este boleto hace varios días. Tengo ya mi boleto para ir a Varanasi. Tengo que ir a comprar el sitar, a estudiar el instrumento. Tengo ya todo planeado. No, 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 pero Manuel, vos tenés que venir, tenés que bajar ya mismo. Nosotros te llevamos en auto, vas a ser nuestro invitado de honor, vamos a llevarte al casamiento, tenés que decidir ya. Y bueno, para mi sorpresa, decidí bajarme en esa estación y estuve 3 días en Sagar, un lugar que si alguien no es de la India probablemente no lo conozca, es un lugar a donde nadie va si no sos indio. Y fue espectacular. Fue una de las mejores partes del viaje. Ese casamiento fue histórico en mi vida, nunca me lo voy a olvidar. Es increíble la celebración, el festejo, vivirlo desde adentro, como realmente un festejo. Y verdaderamente fui invitado de honor. De verdad me sentí invitado de honor. Me presentaron al gobernador del pueblo, para que te des una idea. Acá está Manuel, que viene de Argentina especialmente para este casamiento. Me recibió el gobernador. Fue una experiencia muy loca y muy divertida y de mucha adrenalina. Bueno, son ese tipo de cosas que pueden surgir cuando uno está en la India. En otro lugar no. ¿Qué te encontraste con la música de la India que refleje quizás un poco más la cultura de la India y cómo se parece y de qué modo es distinta, no solamente en la parte musical, sino en lo que crees refleja nuestra música occidental y nuestros instrumentos? Bien. Yo diría que el concepto de resonancia por simpatía, de Dime vibración más. por simpatía. Muchos de los instrumentos indios, especialmente los que me gusta tocar a mí, como el sitar y el dilruba, tienen un arpa de resonancia. Y la vibración por simpatía para quien no lo conozca, es un fenómeno en el cual, si yo tengo, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, pero por ejemplo una cuerda que está afinada en una frecuencia específica, digamos un do, si hay un do y suena otro do, entonces esa cuerda que está en do va a excitarse y vibrar por sí misma como por arte de magia, por vibración por simpatía. Es el mismo fenómeno que cuando estamos en un autobús, por ejemplo, y el motor vibra en cierta frecuencia y hace vibrar las ventanas del bus, y uno escucha que las ventanas vibran y se mueven. Es el mismo tipo de fenómeno. Eso que acabaste de decir me parece muy bonito, porque es como una ilustración en cierto modo de lo que a veces sentimos los seres humanos, que estamos vibrando en una misma frecuencia y cuando tenemos personas que vibran en una misma frecuencia y se unen, ambas empiezan a alimentarse la vibración de la una de la otra. Totalmente. Sí, sí, es totalmente así. Eso, cuando uno entra muy en contacto con el concepto de vibración por simpatía, se da cuenta de que está presente todo el tiempo. Es muy notorio cómo se manifiesta, y tengo de hecho bastantes historias de eso. Ahora lo muestro acá más concretamente en lo físico. Yo tengo esta cuerda, estas cuerditas de aquí que casi no se ven.
Entonces, si yo toco una cuerda acá frotada en esta cuerda, sin siquiera estar pulsando las notas del arpa, ahí queda sonando. Con esta cuerda yo estoy frenando. Esa sonoridad que quedó es la del arpa de resonancia. Ese es una herramienta que se usaba también en esa época y, bueno, por supuesto se sigue usando, pero no había amplificadores. Entonces, un muy buen sistema de amplificación es poner una buena arpa de resonancia. Hace que el instrumento suene como que estás en una cámara que tiene cierto eco y se amplifica también el sonido que puede producir. Entonces, ese concepto de vibración por simpatía, yo diría que es uno que caracteriza mucho a la música de la India y que muestra mucho también esto que yo estaba contando recién, de que lo que uno lleva adentro es lo que hace resonar, lo que resuena con ciertas cuestiones que están afuera. Lo que uno lleva adentro tanto atrae a ciertas cuestiones que están afuera y las hace vibrar y manifestarse en el mundo exterior, así como también ciertas cuestiones que en el mundo exterior ya están ahí sonando, vibrando en cierta frecuencia, uno porque está en esa frecuencia se siente atraído y se acerca a eso. Entonces ese es el tipo de cuestiones que, como lo que yo contaba recién, de yo haberme encontrado con esos personajes que me invitaron a ese casamiento y que fuese todo tan armónico y tan divertido y tan una aventura. Digamos que si yo no hubiese estado abierto a eso, no hubiera encontrado eso. De repente otro encuentra con que va a la India y le estafaron y le robaron el pasaporte. Y uno tiene que también hacer la lectura de por qué se encontró con eso tan disarmónico afuera, Mm. ¿no? Tampoco voy a pretender que mi viaje fue todo espectacular. Me encontré con muchas cosas disarmónicas afuera. También, como por decirte que en Rishikesh fui corneado por un toro y tuve que ir a un hospital a que me cosan puntos días antes de retornar a Argentina. Oh, Eso también es otra anécdota para otro momento, pero ajá. puede pasar ese tipo de cosas en India. Todo el tiempo pasan ese tipo de cosas en India. Por suerte, sí, también podría haber sido terrible y fue algo que viví de alguna manera con mucha gracia durante todo el proceso, sabiendo que iba a salir todo bien. No sé por qué, estaba muy seguro de que iba a salir todo bien. Salió todo muy bien. No hubo problema alguno, lo solucioné rápidamente, pero podría haber sido terrible. Podría haber sido terrible, la verdad. Siento que por algún motivo tuve cierta protección en ese momento. Tengo esta intuición de que hay algo que nos dice ese tipo de sonido acerca de la cultura de la que vienen. O sea, ¿por qué nuestra cultura occidental generó el tipo de instrumentos y de música que generó y por qué la cultura de la India generó el tipo de instrumento y de música que generó? Yo diría que la diferencia principal radica en la afinación. Por eso es una sonoridad que a mucha gente le resulta un poco difícil de escuchar o difícil de soportar a lo largo de un rato largo, porque, digamos, la música occidental a la que estamos acostumbrados está repartida en 12 notas fijas. 12 notas fijas, uno toma una frecuencia vibratoria. Cuando esa frecuencia vibratoria está al doble, se dice que es la misma nota. Y entre esa frecuencia original y la que está al doble, se divide la octava matemáticamente en 12 partes totalmente iguales. De ahí surge, ese es el sistema dodecafónico hoy en día con el temperamento de la afinación occidental. Es a lo que estamos acostumbrados los occidentales desde que nacemos. En cambio, en la música de la India, como no se tienen que hacer, como no se toca en distintas tonalidades o se hacen distintos acordes y todo ese tipo de complejidades armónicas, se toca sobre una tonalidad base que se decide en ese instrumento. Y cada una de las notas del arpa de resonancia, así como cada uno de los trastes que en estos instrumentos son acomodables, se pueden mover, son trastes movibles. Son trastes movibles precisamente por eso, porque uno ahí tiene que decidir en dónde están esas notas. Uno tiene que decidir cuál es la afinación que quiere. No hay una afinación preestablecida.
como sí lo hay en la música occidental. Uno agarra, pone el afinador, esto es un mi, esto es un re y se acabó. En cambio, la música india es una decisión cada nota. El traste, Una para aquellos que decisión. no saben, es qué parte del instrumento. Es la parte del instrumento en la que se apoya el dedo y se corta la cuerda en esa longitud Ujú. para producir notas distintas. Y, y eso quiere decir que tú estás básicamente decidiendo en un instrumento de la India, voy a dividirlo, pero no voy a dividirlo en 8 partes exactamente iguales, van a haber 4 partes de repente un poco más acá y otras 3 partes un poco más allá. Exactamente. Exactamente. Como que yo diga, bueno, tengo acá un do y acá en este traste tengo un sol. Bueno, pero este sol no lo voy a poner dividido todo perfecto. Lo voy a poner un poquitito más agudo. Si lo pongo un poquitito más agudo, entonces ahí tengo entre un do y un sol una resonancia perfecta. Una resonancia perfecta, esto en términos muy físicos, se puede medir, es lo que se llama una quinta pitagórica. Es un lugar en donde las frecuencias se encuentran, donde las frecuencias oscilan y se encuentran en un lugar perfecto. Ahora, después, respecto a otras notas, es un poquito más subjetivo. Hay algunos que prefieren afinar la tercera un poquitito más baja, hay algunos que prefieren afinar la tercera un poquitito más alta, y además también empiezan a entrar las interacciones de notas. Porque yo puedo afinar una tercera contra una nota de base tónica y que esté afinada perfecta. Pero después quiero que esa tercera suene bien también con la quinta. Mm. Y ahí ya uno tiene que tomar una decisión. Porque no, ¿se entiende? Tiene que ir repartiendo en base a lo que uno quiere. Ravi Shankar, me acuerdo que decía en una entrevista, decía, una enormísima parte del arte de tocar el sitar es afinarlo. No se refería simplemente a afinarlo, tipo, a saber afinarlo, de saber afinarlo bien, sino de las decisiones que uno toma, son decisiones artísticas. No suena lo mismo un sitarista que otro en términos de afinación. ¿Tú crees que eso era un tanto el que en la India no tenían el tipo de instrumentos que podían estandarizar del mismo modo en que lo hacían en Occidente? ¿O era que tenían la capacidad de hacerlo, pero no había un interés porque la cultura de la India simplemente es una cultura un tanto quizás más fluida, en donde ese caos del que tú estabas hablando, ese desorden del que tú estabas hablando, es algo con el que ellos contienden a diario y es más normal, ellos no tienen esta necesidad de ser tan rígidos y de hacer una grilla como hacemos nosotros con nuestras ciudades y con todo lo demás. Y digamos que en India hay bastante más variabilidad en lo que es la fabricación de los instrumentos. Tenés estilos por región, estilos por músico. Y sí, por supuesto, o sea, esos instrumentos nunca llegaron al nivel de popularidad y de fabricación en serie como los instrumentos occidentales, inclusive dentro de la India. Me ha pasado de andar viajando con el sitar por la India y que encontrarme con indios que miraban el estuche diciendo, ¿qué es eso? Nunca habían visto un sitar. O sea, son instrumentos que no son tan populares allá. Y tampoco había una necesidad, digamos, porque los conciertos de música india son un poco más solistas, no tienen tanta tradición orquestal y de ensamble. Mm. Entonces, es más fácil en ese sentido hacer funcionar una afinación subjetiva mejor. Porque de repente el concierto que es un tablista que toca percusión con alguien que toca la tambura, dando el tono de base sobre el que van a afinar, y bueno, y el citarista afina sobre la tambura y listo, ya están tocando, y suena exquisito. Que a propósito, esto que dices también es interesante. Hay gente que no sabe que la tabla también, del mismo modo que en el citar tienes trastes, la tabla también tiene esta cuestión de afinar y entonces cada vez que vas a tocar, todos los instrumentos de algún modo son muy flexibles y se ajustan el uno al otro. Exactamente, totalmente. Sí, 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 así es. Y en cambio, la tradición occidental tiene una tradición orquestal de siglos y muchísimo refinamiento técnico de cada instrumento para hacer frente a ciertas problemáticas que surgen en la afinación. Pero también es algo que surge por esto que te comentaba recién, de que la música occidental modula, cambia de tonalidad, hace distintos acordes, existe la armonía, tiene ese nivel de complejidad extra que la música india no tiene. Tiene un sonido más estable, eh,
mucho más simple en muchos aspectos y lo que se prioriza es un vuelo melódico. Pero eso no tiene también quizás un poco que ver con eso que fuiste tú a buscar en la India que tenía que ver con espiritualidad. O sea, ¿de qué modo esa forma un poco más estable y melódica está relacionada con la parte espiritual? Este, bueno, en India la música tiene muy claramente una finalidad, un objetivo de conectar con lo divino. Ahora, la música occidental también igual, lo podemos ver en Bach, para dar un ejemplo. Y son músicas que realmente producen eso. Sin embargo, la música india tiene una particularidad, que es que ellos tocan distintos ragas y los ragas están pensados para expresar y resonar con momentos distintos del día. Por ejemplo, hay raga para el amanecer, raga para el atardecer, raga para cierta época del año. Hay algunos ragas que solamente se pueden tocar en cierto momento del año. Eh, y eso tiene mucho que ver con lo que decía antes de, bueno, qué hay adentro y qué hay afuera y tiene que haber una relación, ¿se entiende? Tiene que haber una simpatía entre esas dos cosas, tiene que haber una resonancia entre esas dos cosas. Entonces es como que vos digas, bueno, pero ¿cómo vas a tocar tal raga a mitad del mediodía? No tiene nada que ver, es disarmónico. En Occidente esa concepción mucho no está. Es como que, bueno, está la obra, y la obra musical es, bueno, es una obra en sí misma, y es esa obra, y se puede tocar en cualquier momento, en todo lugar, más o menos. Sí, obviamente, cuando estamos usando música en función de algo, no sé, está entrando la novia por el pasillo yendo al altar de la iglesia y no vas a poner rock and roll, salvo que la pareja sea muy rock and rollera y hayan decidido eso. Pero en la India está muy marcada esa cuestión de que los ragas son para conectar con ciertas fuerzas naturales que rigen en cada momento y en cada lugar y tiene que haber una armonía ahí. ¿Tienes algún De ejemplo? hecho, de hecho hay escritos, ahora no recuerdo el nombre de la persona, pero hay escritos de la India donde hablan de un maestro de música que era eh, tenía tal nivel de maestría que cuando tocaba el raga de la noche durante el día se hacía de noche. Generaba, digamos, con eso que tocaba, amplificaba y generaba en el mundo exterior eso que estaba tocando. Se dice también en la India que cuando se tocan ragas que no corresponden con el momento del día, y obviamente sin el dominio de ese gran maestro, puede producir efectos contraproducentes en la salud directamente. No quisiera que toques algo que esté fuera de... No vamos a enfermar a nadie, ni quisiera que se haga de noche de inmediato. Pero ¿tienes alguna forma de mostrarnos un raga para que la gente sepa qué es un raga? Em, sí, un raga es muy bien definido como que no es un raga. Suele ser una definición que se da de lo que es un raga o de lo que no es un raga, porque es muy difícil definir qué sí lo es. Pero lo que no es definitivamente no es una escala simplemente, y no es una melodía fija o preestablecida. Tienen que ser utilizadas ciertas notas en ciertos órdenes. Igual yo te aclaro que yo nunca me dediqué a la música clásica de la India. Yo no soy tocador de ragas. eh, entonces, eso lo quiero aclarar. Hago música a lo sumo, lo que se llama neoclásico. Entonces, si uno quiere tocar un raga yog, ponele, que sería medio homologable a una escala mayor, sonaría más o menos así. Digo más o menos porque sé que si somos estrictamente clásicos voy a hacer cosas que no respetan exactamente el raga yog, ¿se entiende?
Para Manuel, la calidad hipnótica de esta música no era lo único que le atrajo a la India. La idea de generar música como una forma de resonar algo que ya tenía adentro y conectar con esa misma frecuencia en el mundo que le rodeaba era una intuición que todavía no tenía mucha forma. Me encontré allá con que me encontraba con los mismos problemas de siempre. Me encontraba con los mismos problemas de siempre cuando fui. Los mismos problemas que tenía acá me los llevé para allá. Pero así fue totalmente. ¿Eh? Y ya al punto que la última semana estaba desesperado por volver. Porque allá los podía manejar menos los problemas. Y poco tiempo después de volver, sí, me encontré con que el gurú estaba a la vuelta de la esquina. Porque José Luis estaba literalmente en el mismo barrio en donde vivo yo. Eh, y lo que encontré en el método de la magia es que todas esas cuestiones que yo había visto, en donde yo veía que había alguna cosa funcionando impresionante, donde había una cosa mágica funcionando, yo no tenía con qué manejarlo. ¿Sí? Y quiero darte mira, un ejemplo muy claro, que yo creo que va a entenderse bien. Yo te hablaba de un arpa de resonancia interna, ¿cierto? Antes, como, bueno, ¿con qué está resonando uno y entonces qué resuena afuera? Y en uno hay ciertos sonidos rectores que uno tiene que escuchar, que son los que rigen sobre la vida de uno. Esos sonidos rectores, digamos que los sonidos a los cuales primordialmente nos identificamos son los sonidos que están en nuestro nombre. Digamos que hay un sonido que si alguien dice Mijael y te das vuelta porque sos vos, te hizo resonar. Es el sonido con el que más te identificás, es el sonido más primordial con el que te identificás. Desde que naciste te llaman así. Y vos sabés que si suena ese nombre es que se trata de vos lo que está pasando. En tu nombre, en tu apellido. Esos sonidos rectores que hay que ir desocultando, cuáles de los que están en el nombre son los que más fuerza tienen en uno, digamos que podría llamarse como que son los que están en el arpa de resonancia. Y algo que yo luego de años de estudiar estas cuestiones, yo descubrí que uno de los sonidos rectores que están en mi nombre es el Vi. Yo soy Manuel Villar. Eso te lo puedo argumentar en muchas formas. Primero, que el sonido está claramente ahí, en el billar. En la B corta también es un bi, la B corta. Tiene dos polos. Después del bi está la doble L, que también es un doble polo. Está exactamente en el medio del nombre. Y además tengo doble apellido. Doble apellido que acá en Argentina no es común. No sé, en México todo el mundo tiene doble apellido, pero acá en Argentina es muy poco común usar doble apellido. Y cuestiones en mi vida que signan que ahí hay una cuestión. Padres divorciados, de casas separadas, tenía algunos instrumentos en una casa, algunos instrumentos en otra casa. Esto es así, yo tenía el bajo eléctrico y la guitarra en la casa. Mira, cómo me surge llamar, la casa de mi vieja, y cómo me surge nombrarlo. En la casa de mi vieja, que es como decimos acá en Buenos Aires a la madre de uno. Tenía la guitarra y el bajo en la casa de mi vieja, el trombón y la trompeta en la casa de mi viejo, las cuestiones divididas, la demanda esa que me salía el cruce todo el tiempo de división. ¿Y a qué vas a dedicarte? ¿Al tango o al jazz? ¿Al contrabajo o al sitar? ¿A tu o ta ta ta? Esa cuestión del vi que me surge todo el tiempo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a aprender sitar o vas a bajarte del tren y vas a ir al casamiento con nosotros? ¿Ves cómo eso surge, me sale el cruce todo el tiempo? Una vez que lo identifiqué fue una explosión en mi vida, en mi cabeza. Como de repente tener clarísimo cuál es el problema, cuál es el sonido que me lleva de las narices a donde ese sonido diga. Después cualquier cosa que aparece con un bi, también vas corriendo a través de eso. ¿Sí? Como, che, ¿querés aprender a tocar el violonchelo? Sí, el violonchelo, el violonchelo. Y de repente, no sé, no necesitabas aprender el violonchelo. Y fuiste simplemente porque los sonidos te atrajeron. Entonces, una vez que tuve muy claro que ese bi es un sonido que está en mi arpa de resonancia, digamos, y que es un sonido que o puede unirme a cuestiones muy valiosas que yo quiero, o también puede separarme, como el sonido mismo lo nombra, que hay dos polos que separa y que pueden o unirse en donde uno quiere o quedar separado. Y esos sonidos pueden
o simplemente porque están ahí, llevarme, porque a mí me atraen esos sonidos, o porque los tengo en mi arpa de resonancia, yo entonces los puedo usar a favor para generar afuera, que se manifiesten afuera, las cuestiones que resuenan con lo que yo tengo adentro. Si yo decido, si yo elijo afinar bien mi arpa de resonancia y elegir qué música tocar, ¿se entiende? Elegir qué música tocar, lo estoy diciendo metafóricamente, ¿no? ¿Qué cuestiones hacer en mi vida que resuenen con eso, usando esos sonidos a mi favor? Porque cuando uno tiene un instrumento así, los sonidos que están en el arpa de resonancia, suena cualquier cosa afuera y el instrumento empieza a sonar y vos ni lo tocaste. No había alguien ahí. Ahora, también esa arpa de resonancia permite que yo, usando esos sonidos, yo decidiendo, hacer una música maravillosa. Para eso está, para ser utilizado a favor del sujeto que está ahí tocando. ¿De quién? De quién está tocando. Y generar con eso también manifestaciones afuera. Porque digamos que el sonido materializa, es algo que ya está investigadísimo y demostradísimo por la ciencia, que el sonido materializa, si queremos ponernos rigurosamente científicos al respecto. Esto igual es algo que las culturas originarias tienen claro desde hace muchísimo. Por eso en el calendario azteca lo que hay en el centro es una boca que habla y que larga un sonido y crea su realidad alrededor. Pero esto está demostrado con la cimática, con las placas de Chladni y con un montón de investigaciones. Entonces, cuando yo descubrí que ese sonido rector del bi tiene significancias en mi vida y que yo lo tengo que usar, surgió entonces la posibilidad de, con ciertas aplicaciones lógicas, usarlo para generar cuestiones muy a favor. Y puedo contarte ejemplos. Por ejemplo, yo antes había tenido otras parejas con las que no compartía ni la música, ni cierta filosofía de vida, cosa como mucha división. Y precisamente cuando yo justo me había enterado de todas estas cuestiones y las estaba queriendo empezar a poner en práctica, conocí a quien actualmente, con quien actualmente conformo mi pareja, que es Carolina. ¿Y qué pasa? Ya primero la predilección de que yo toco todos instrumentos con arco, eso es mi gran predilección, contrabajo, violonchelo, dilruba, son mis favoritos. Que a mí me gusten tocar instrumentos de arco y esté con Caro, que es un anagrama perfecto de la palabra, ya muestra bastante la cuestión. La conocí a Caro, que también es música, y decidí que nos integremos. También lo que te estaba contando antes detrás de cámara respecto de que, bueno, yo vengo de una familia judía y ella viene de una familia alemana. Mi abuela fue sobreviviente de campo de concentración y el abuelo de Caro había sido soldado para el ejército nazi. Toda esa cuestión de que plantea una división. Y bueno, en la integración de Caro y yo, y en la decisión de hacer música juntos, nos conocimos y a la semana o 2 semanas, un mes o algo así, estábamos tocando juntos en un grupo que se llama Canu. Caro y Manu. Así nos llaman, ¿no? Socialmente, es Caro, yo soy Manu. Caro y Manu tocando en Canu. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión. Yo estaba a punto de comprar mi casa, en donde vivo ahora, desde donde estoy transmitiendo ahora, desde donde tengo mi estudio. Yo me iba a comprar mi casa con mis recursos. Y Caro también estaba planeando comprar una casa. Nosotros nos conocíamos hace muy poco. Nos conocíamos hace meses. Y obviamente me surgía que cómo vamos a comprar una casa juntos si nos conocemos hace tan poco. Pero al mismo tiempo mi deseo es que sí. Y era que sí en ese momento. ¿Sí? Yo estaba y estoy muy contento con ella. Entonces, decía, bueno, yo en realidad lo que yo deseo es, sí, vivir con vos y que tengamos una casa mejor juntos que la que tendríamos cada uno por separado. ¿Por qué dividir? A donde el ego me llevaba, digamos, era a dividir por una cuestión, primero que el sonido me lo rige, los sonidos que hay en mí me lo mandan, me lo demandan. Que ponga separación como solución, que ponga una división como solución. Padres separados, que cómo te va a funcionar, cómo lo vas a hacer eso, todo un miedo, pero fundado en eso.
Ahora, yo dije, yo elijo integrar y yo estoy seguro de cuál es mi deseo. Y yo estoy seguro de que esto que voy a hacer está bien por tal y tal y tal cuestión. Y decidimos comprar nuestra casa juntos. Compramos nuestra casa juntos que, no sé, nos conocíamos hace un año más o menos, lo cual es hiper arriesgado, pero eh, estábamos muy seguros de lo que estábamos haciendo por ciertas cuestiones lógicas que habíamos detectado eh, ante las cuales teníamos que responder. Compramos nuestra casa y el día que compramos nuestra casa fuimos a firmar la escritura a la escribanía y a las 2 horas estábamos dando un concierto en vivo con Canu. Esto fue una casualidad, que justo el día que firmamos la escritura en nuestra casa hayamos tenido que ir a dar un concierto con Canu, que es el grupo en el que nos conocimos y que tiene nuestros sonidos integrados a la perfección. Y luego, después voy a pasarte las fotos para que las veas. Las fotos de ese concierto y la foto que nos tomamos cuando veníamos de la escribanía con el título de propiedad que nos tomamos en la puerta de la casa, el paralelismo que hay es increíble. A la casa la nombramos El Faro, también por ciertas cuestiones de sonidos que uno puede ver ahí. Y la nombramos El Faro. Y el disco que estábamos presentando con el grupo se llama La Brújula. Digamos que la relación entre el faro y la brújula es clara y además hasta los colores de la foto son iguales. Entonces, es muy impresionante cuando uno nota que hay una danza de sonidos que va entramando toda la realidad de una manera espectacular. Y que si uno no tiene las herramientas con las cuales leer ese entramado de sonidos, esa danza de sonidos, uno se pierde ahí. Y también en esa danza de sonidos, si uno va detectando cuáles son, uno puede tener ciertos cuidados especiales y recaudos ante ciertos sonidos. Uno puede considerar también usar esos sonidos para generar en la realidad de uno lo que uno quiere. Si uno va a fundar una empresa, bueno, va a decidir muy bien con qué sonidos fundar esa empresa, porque si los nombra con ciertos sonidos puede generar mucho rechazo en el psiquismo y al final no poner la energía ahí que uno quería poner. Si uno elige bien esos sonidos, sí, entonces uno va a derivar mucho más fácilmente su energía ahí y va a entramar en su realidad cosas mucho más armónicas. De esto tengo ejemplos miles Pero ahí esto sí, es parte todo de también cómo tú has encontrado la forma de utilizar ahora no solamente la música como un vehículo de expresión artística, sino como una forma de entender el mundo y el aspecto espiritual. Y de hecho te dedicas un poco a eso. Y esto ya un tanto cerrando la conversación, cuéntale por favor un poco a la gente de ese tipo de proyectos en donde enseñas espiritualidad a través de la música. bien. Caro y yo juntos, precisamente por estas cuestiones que estamos hablando, damos un curso juntos que se llama La lógica oculta en el sonido, en donde eh, desarrollamos primero cuál es esa lógica oculta, qué funcionamiento tiene esa lógica oculta, cuál es esa lógica en la que se apoya, qué genera, y además de eso, la aplicación práctica de eso. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Dónde están mis sonidos? ¿Qué hago para descubrir cuáles son esos sonidos? Y una vez que los descubro, ¿para qué los uso? ¿Con qué? ¿Con qué herramientas? ¿Qué tengo que considerar? Donde entramos en cuestiones como las que te acabo de contar, pero desarrolladas en muchísima mayor profundidad y con mucha aplicabilidad. Ese curso es la lógica oculta en el sonido. Pueden también ingresar a mi web personal, que es mi nombre completo, manuelvillarlifac.com, en donde ahí yo voy subiendo también investigaciones que voy realizando, en las cuales mi objetivo es refundar el campo de la música desde el paradigma de la magia, en donde yo tomo distintos aspectos que musicalmente, digamos, ya están definidos, que ya hay cierto consenso de que son así, y los tomo desde cero, pensados desde las concepciones de las que estuvimos hablando hoy en esta conversación y desde las concepciones más fundamentales de la magia, para pensarlas desde ese lugar. Y los descubrimientos son muy impresionantes en algunos casos. Por ejemplo, hay una clarísima relación
entre la estructura del sonido y el Tao. Tengo un escrito hecho al respecto, en donde muestro la clarísima relación que hay entre la estructura misma de la onda de sonido y la simbología más representativa del Tao, y qué relación tiene eso también con aplicaciones prácticas de el uso de esa relación que hay entre el sonido y el Tao, directamente aplicado en una clase musical, en donde además lo más importante es que al hacer música, aplicando estas herramientas de método de la magia, no solo vas a ser mucho más eficiente y mucho más eficaz en tu práctica musical, vas a llevarte esto a tu vida, a cuestiones en donde ni siquiera te imaginabas que iba a tener efectos positivos. Estoy hablando de cuestiones como una persona que toma clases conmigo que tenía cierta tartamudez y muchísima timidez social, y a través de lo que hacemos acá en las clases de música que yo le brindo, no solamente que aprendió a tocar bien su instrumento, sino que me lo dijo él por sí mismo, me dijo: noto que desde que estoy haciendo esto, hablo mejor con las personas, me relaciono mejor con las personas, me animo a hablar en las situaciones que antes ni siquiera me animaba a hablar, me quedaba callado mirándola de afuera. Me va mejor en mis estudios, en mis relaciones sociales. ¿Sí? Entonces empieza a fundarse un viaje interior, un camino interior en el que no se trata simplemente de la música afuera, del instrumento afuera, sino de que se trata de qué pasa conmigo. No de esconderme detrás del instrumento, sino de utilizar el instrumento para desnudar esas cuestiones ocultas que están en mí, y que gracias al instrumento es posible exteriorizarlas y verlas muchísimo más claramente, como en un espejo, para mejorarme a mí mismo como persona en toda mi vida. Además de los beneficios que trae en lo que es directamente lo que uno también está queriendo hacer, que es hacer música, grabar un disco, hacer un proyecto. Me pueden encontrar en las redes sociales, por supuesto, con mi nombre. Estoy en prácticamente todas las redes. Mi nombre es un nombre bastante particular, especialmente por el último apellido, Lifac. Era un apellido distinto que fue modificado. Entonces, somos poquitísimos Lifacs en el mundo. Así que si me buscan como Manuel Villarrifac, van a encontrarme para contactarme para participar de estos cursos que brindo, que son tanto la lógica oculta en el sonido, como también clases de música apoyadas desde el método de la magia, particulares, de distintos instrumentos y composición, de todo, literalmente. Yo estaré encantado si en algún momento querés realizar una continuación respecto de otras dudas, cuestiones, curiosidades que te surgen a través de lo que hablamos, que es realmente temas muy abrientes. Entiendo que pueden generar también mucho interés en ir más allá de lo que abrimos acá como introducción. Y obviamente invitar a la gente a que se sumen a este viaje y que no duden en contactarme para que nos encontremos. Gracias de nuevo, que tengas un excelente día, y a aquellos que nos están escuchando, gracias por escuchar. Te preparé toda la información de contacto de Manuel en aquilainstitute.com/podcast, y te invito a chequear a su sitio o a su Instagram y buscar más detalles de sus cursos y talleres en línea. Si te gusta este podcast, por favor, ayuda a otros a encontrarnos. Déjanos una reseña en iTunes. Simplemente busca nuestro programa y busca en donde dice reseñas y valorizaciones y danos tu opinión. Gracias por tu tiempo y namaste. Gracias por escuchar al podcast de Aquila, presentado por Mijael Brandwein y el Aquila Institute y editado por Sebastián Reibel. Si quieres más episodios y conocer todo lo que ofrecemos, te invito a visitar aquilainstitute.com. Luz, paz y amor.